saludo a todas las personas que en este momento se conectan a nuestro Facebook Live de Pavón Abogados y Asociados. En esta oportunidad con otros dos grandes invitados. La verdad es que hoy es un live especial porque es el live con el que vamos a cerrar el año. Entonces, pues la verdad es que pues damos la despedida este 2020 y vamos seguramente a tener muchos otros espacios, otras oportunidades el próximo año, esperemos que sí. Y también es muy importante porque hoy vamos a tratar un tema que ha sido ya abordado a partir del tema práctico, digamos, de las realidades que se ven en juzgados, que se ven en los procesos judiciales, en las audiencias virtuales, sobre el decreto 806. Ya tuvimos una primera oportunidad en donde estuvimos con el doctor Ramiro Bejarano y con el doctor Gamal, en donde pues ya estrenando un poco el decreto, hablábamos sobre algunos de los problemas que generaba o las vicisitudes que podía uno encontrar en la vida real en este tipo de procesos judiciales, o digamos, aplicando el decreto en los procesos judiciales. Y después tuvimos una segunda temporada con el doctor Miguel Rojas y la doctora María Clara, juez 13 civil del circuito de Medellín. También tuvimos unas interesantes disertaciones, algunas coincidencias, otras posturas opuestas, pero muy interesante también el ejercicio y ahora vamos a terminar el año con broche de oro y es que ahora tenemos en nuestro tercer live a el doctor Marco Antonio Álvarez, nada más ni nada menos, y a la doctora Adriana López. Antes de darles la presentación a nuestros invitados, yo quiero invitarlos a que chismoseen nuestro canal de YouTube, donde también tenemos unos tutoriales que hicimos sobre el decreto 806, apenas salió, digamos, recién salidito, pero también donde tenemos todos los lives de este año, que ya contamos más o menos 18, casi 20 lives de este año que hicimos ya sobre diferentes temas de actualidad, y muy importantes, los del decreto 806, que son nuestro gran palo, es decir, todo el mundo tiene que ver con estos live, pregunta, hace algunos comentarios, nos cuenta sus experiencias, y eso es lo importante, que estemos conectados y también que interactuemos. Entonces, pues bueno, nosotros queremos darle la bienvenida ahora a la doctora Adriana López. Yo les confieso, yo con la doctora Adriana dije, hasta que podamos hacer el live con la doctora Adriana, lo programamos, pero pues menos mal es un hecho ya hoy. Me parece muy interesante porque muchas veces uno ve procesalistas, pero en la mesa de procesalistas muchas veces hay muchos hombres y pocas mujeres. Entonces me tomé la tarea de verificar y mirar y efectivamente hay mujeres procesalistas de grandes calidades y muy importantes, y una de ellas es el peso pesado que traigo hoy, que es la doctora Adriana López. Ella es árbitro, es litigante y es profesora de varias universidades en Derecho Procesal y en otras materias. Doctora Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros. Doctora Marta, muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta de, como le decía hace un rato, estar en este espacio tranquilo, para tomarnos casi que un café y charlar temas de interés. Y qué más con el doctor Marco Antonio Álvarez, a quien admiro, a quien sigo y de quien comparto muchas de sus decisiones y sus puntos de vista, teniendo en cuenta que pues es uno de los más importantes, no solamente procesalistas, sino por su magistratura, que ha de alguna manera orientado muchos temas tan complejos en esta materia procesal, que definitivamente, como yo siempre lo digo a los alumnos, es solo una herramienta y no se puede convertir en un fin en sí mismo. Entonces, muchas gracias por invitarme a este espacio y doctor Marco Antonio, muy buenas tardes y un honor también estar acá con usted. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias, doctora, por estar aquí, por aceptar la invitación. Y hoy vamos con el doctor Marco Antonio Álvarez. Me dijo que sí, y está muy bien tenerlo acá, porque justamente él ha sido, digamos, un motivo de consulta siempre, ¿no? Tanto por pues, sus obras como por sus decisiones, pero también porque cada vez que uno mira la cuenta de Twitter, ve unos comentarios que uno dice, oiga, sí, ¿verdad? Tiene sentido, no tiene sentido, venga, bueno. Y digamos que así como tiene algunas percepciones sobre el decreto 806 que generan mucha coincidencia, hay otras en las que también generan, digamos, varias críticas, entonces, pues qué mejor que tenerlo hoy para justamente entender
las posiciones que tiene sobre el decreto 806 y sobre todo cómo se resolverían en la vida práctica. Aquí traemos al doctor Marco Antonio Álvarez, que es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Marco Antonio, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación y qué bueno tenerlo por acá. Muy amable, doctora Marta, por su invitación, muy generosa, muy amable. Además, como dice usted, para cerrar el año, esperamos de aquí en adelante no hacer más bueno, ya es tiempo de Navidad, Sí. ya es tiempo de descansar. No, y un honor también estar aquí con la doctora Adriana, con quien tenemos de verdad muchas coincidencias sobre la concepción del derecho procesal, sobre la administración de justicia. Pasaremos un rato, espero, polémico y agradable. Y bueno, aquí estamos dispuestos a inquietar y a inquietarnos. Bueno, muchas gracias, doctor. Y también saludamos a las 113 personas que en este momento ya están conectadas con nosotros. La idea, como la mayoría de personas que ya han visto nuestros anteriores live sabe, es que vamos a hacer preguntas muy precisas sobre problemas específicos que están sucediendo en la vida real. ¿Y por qué traemos del lado de un lado de la baranda y del otro? Pues porque nos interesa saber la perspectiva desde la órbita del litigante como desde la órbita del magistrado, del juez, del tribunal. Esto es enriquecedor y seguramente nos despejará bastantes dudas. Aquí la idea es que pues los colegas que ya conocen el decreto 806 también hagan sus preguntas y empiecen a interactuar con nosotros, nos digan sus experiencias también, qué les parece lo que estamos hablando y pues nos regalen sus preguntas, porque también va a haber un momento para que el público haga las preguntas. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a empezar con las preguntas de este decreto 806 y empiezo con el doctor Marco Antonio. Doctor Marco Antonio, la sentencia 420 dice lo siguiente: en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique su inadmisión. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿quiere decir que persiste la obligación de informar que conozco o desconozco el canal digital? ¿O con el solo hecho de no informarlo en la demanda se entiende que lo desconozco y no pasa nada? ¿Qué opina usted? El deber de referir el dato subsiste. No es posible desconocer esa disposición del decreto 806, entre otras razones porque fue declarada exequible. No fue retirada del ordenamiento jurídico. Lo que dijo la Corte es que no se podía inadmitir. Con lo cual estoy de acuerdo, lo dijimos desde un principio, vaya y venga a exigirle a las personas que suministren el canal digital de los distintos intervinientes en el proceso, pero lo que no nos parecía aceptable es que eso provocara una causal de inadmisión porque de una u otra manera afectaba el derecho de acceso a la justicia. Así que sí, hay que precisar el dato. Si no se conoce el dato, hay que referirle al juez eso, que no se conoce el correspondiente dato y eso será suficiente para que el juez le dé paso a la demanda si se cumplen con los demás requisitos legales. Ok, eso significaría entonces que si yo no lo digo, ¿estaría bien que el juez inadmitiera la demanda? Yo le voy a ser sincero, en mi opinión no. Lastimosamente veo que lo están haciendo. Lastimosamente muchos jueces han tomado pie en el decreto 806, no solo para generar inadmisiones autorizadas por el mismo decreto, adicionales a las que ya traía el Código General del Proceso, cosa con la que yo no he estado de acuerdo nunca, que no me gusta la inadmisión de la demanda, sino con fundamento en otros requerimientos del decreto 806, a partir de los cuales se están haciendo exigencias que en modo alguno generan inadmisión. Le coloco este punto simplemente para tenerlo en cuenta. El poder debe referir la dirección del abogado, la dirección electrónica del abogado, pero que no la refiera no significa que no exista poder. Por tanto, eso no es causal de inadmisión. Cambiando lo que hay que cambiar, pues en este caso, el abogado debe referir que no conoce la dirección electrónica, el correo electrónico, el canal digital, y eso es suficiente. Pero si no lo llegara a referir, en mi opinión, eso no debería ser causal de inadmisión, entre otras razones porque la misma Corte
en la sentencia dijo, es que esos son requisitos que en realidad juegan para una parcela del proceso, para una etapa, de pronto para la práctica de una prueba, y no tiene por qué sacrificar el acceso a la justicia. Luego, yo invitaría muy respetuosamente a los jueces a que en esos casos, si no se dice nada, pues no provoquen inadmisiones que, insisto, no solo no se ajustan a lo que quiso el legislador extraordinario, sino tampoco a la sentencia de la Corte. De acuerdo. Ok. Doctora Adriana, hablando de inadmisiones justamente, y sabemos que al doctor Marco Antonio no le gustan, pero resulta que ahora lo que está sucediendo en la vida real es que muchos jueces están inadmitiendo por varias razones. Una de ellas, porque no se allega la evidencia de que el canal digital del demandado corresponde al demandado. ¿Usted considera que esta es una causal de inadmisión de la demanda? Un poco en línea con lo que venía comentando el doctor Marco Antonio, en ningún lado del decreto 806 y mucho menos del Código General del Proceso se señala que el no allegar las evidencias frente a que esa es la dirección de correo electrónico para notificación se constituyan un requisito de admisión de la demanda, que además son taxativos precisamente por la implicación que tienen frente al eventual acceso de la Administración de Justicia. Entonces, si revisamos el decreto 806, lo único que nos exige, que de todas maneras ya estaba en el artículo 82 del Código General, es que se indique cuál es el canal digital, en el artículo 6º, donde deben ser notificadas las partes, en este caso el demandado y otros partes o demandados, sin que sea necesario, obviamente, allegar esas evidencias que son a las que se refiere ya el artículo 8, pero en otro contexto diferente. Ya dentro del tema de la notificación personal, cuando se obvia hacerla por los medios tradicionales y se acude a la misma en forma de mensaje de datos. Es allí, en el artículo 8, en donde se señala que el interesado que afirme bajo juramento que esa es la dirección electrónica de quien debe ser notificado precisamente por la salvaguarda de el debido proceso y derecho de defensa, debe allegar las evidencias correspondientes que den cuenta de que ese correo electrónico de alguna manera sí es el que habitualmente utiliza el demandado o el que obviamente utiliza para sus negocios, por tratativas anteriores que se han tenido entre demandante y demandado. Es a eso a lo que se refieren esas evidencias, pero ya en el escenario, obviamente, de garantizar que esa notificación personal en forma de mensaje de datos sí realmente surta la eficacia, y es que dé un enteramiento de lo que se le quiere notificar al demandado. Pero para admitir la demanda, lo único que se requiere es informar el canal electrónico, que repito, ya era un tema que traía el artículo 82 dentro del capítulo de notificaciones como requisito necesario, so pena de inadmitir la demanda. Entonces acá, doctora Marta, creo que un juez que inadmita una demanda sobre esta base estaría extralimitando los requisitos y de alguna manera eventualmente poniendo en complicación o generando un obstáculo para el acceso a la administración de justicia. De acuerdo, sería, digamos, un tanto exagerado exigir esas pruebas o esas evidencias, o en todo caso es necesario exigirlas así no sea para inadmitir. Ahí viene otro tema, por eso yo hablaba de dos escenarios. Uno, el escenario de los requisitos para admisión de la demanda, donde de ninguna forma se puede exigir obviamente estas evidencias. Otro, ya el tema de la notificación personal en forma de mensaje de datos, donde específicamente ya el artículo 8 señala que se le debe suministrar de alguna manera al despacho las evidencias correspondientes que den cuenta de que esa sea la dirección electrónica habitual o usual, o que de alguna manera va a surtir eficacia en la notificación o enteramiento al demandado. Es un escenario posterior que de alguna manera podría poner en riesgo ya aspectos de validez del proceso, por generarse, ejemplo, una eventual nulidad por indebida notificación, pero no el paso inicial de los requisitos que se piden para admitir la demanda. Ok.
Bueno, siéntanse en la libertad de que independientemente de la pregunta, si el doctor Marco Antonio de pronto quiere acotar algo o la doctora Adriana, bienvenido. Para eso es, estamos en un espacio libre de reglas demasiado acartonadas. En ejercicio de Entonces, esa libertad, además de decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar Adriana, yo solo agregaría una cosa, y es la falta de evidencias de que esa dirección es la utilizada por el demandado, tiene como único efecto que no se autoriza la notificación en ese canal digital, pero en modo alguno impide el acceso a la justicia. Son dos cosas totalmente distintas. sí. Entre otras razones porque el demandante puede optar por el régimen general de notificaciones del Código General. Aporta esa dirección, pero acude al 291 y 292. Así que cuando un juez llegase a inadmitir por esa razón, pues está haciendo, como dirían en juicios de casación, no está siendo atinado en esa exigencia, ¿no? Ok, de acuerdo. Doctor Marco Antonio, otra pregunta surge y es, si al momento de presentar la demanda, además de su envío, que es el famoso envío anticipado del que hablan los procesalistas, es necesario acreditar que la demanda se recibió. Bueno, en este caso, doctor, yo le pregunto sobre todo por algo, y es que sin todavía adelantarnos al tema de notificaciones y de lo que dijo la Corte Constitucional al respecto, hay quienes dicen que cómo es posible que sí se necesite recibido de la notificación, pero no se necesite recibido del envío anticipado de la demanda. ¿Qué opina usted? Pues yo opino que sigo pensándolo, la verdad, y le voy a decir por qué. Yo a veces digo que sí, no he dicho, a veces pienso que sí y a veces pienso que no. ¿Por qué? Porque es que, a ver, el tema hay que mirarlo en perspectiva, hacer un poco de abstracción. El traslado es un acto que va plegado a la notificación. Es decir, el acto de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago se vuelve un acto complejo porque implica no solo el enteramiento de la providencia respectiva, sino también el conocimiento de la demanda y sus anexos por parte del demandado. Por eso el decreto, cuando habla del traslado anticipado, dice, si ya se hizo traslado anticipado, pues entonces cuando vaya a notificar, solo mande la providencia. Pero si usted no hizo traslado anticipado por los motivos que allí se habilitan, entonces cuando usted haga la notificación, pues también tiene que enviar los anexos. Entonces, si mantenemos esa misma línea, podríamos afirmar que lo mismo que se exige para la notificación del auto debe ser exigido para el traslado. Es decir, que así como se requiere un acuse de recibo para la notificación del artículo 8, asimismo debe existir un acuse de recibo para el El traslado envío anticipado. anticipado. Uh-huh. De acuerdo. Ahora, la otra postura es, esa exigencia implicaría dificultar el acceso a la justicia. Porque si yo le digo al demandante que para poder ingresar me pruebe el acuse de recibo, eso eventualmente podría entorpecer ese acceso, porque al fin y al cabo el demandado ahí no está siendo vinculado al proceso. La vinculación se da si se admite la demanda y se notifique ese auto admisorio, ahí sí se da la vinculación. Pero a mí me preocupa, viendo más panorámicamente el tema, lo siguiente. Tan importante es el traslado que fíjense que cuando hay notificación por aviso, el término para contestar la demanda no transcurre, sino pasados 3 días después de la notificación, porque es un plazo para que el demandado vaya y reciba esos documentos y pueda saber de qué defenderse. Es que el traslado no es un acto menor, es un acto mayor que impacta el ejercicio del derecho de defensa. Luego, digamos, entre esas dos posturas, en principio, pensando un poco más, yo me estoy inclinando por señalar que pareciera que sí es más garantista la exigencia de acuse de recibo del traslado anticipado porque ya no se hará en el proceso.
¿cómo podría garantizársele al demandado que sí va a poder defenderse, aunque tenga noticia del auto admisorio de la demanda, si no sabe de qué? Si me permiten, con esto cierro y me someto a la crítica, y es, si se hace traslado anticipado y no se exige acuse de recibo, es decir, queda la contingencia, puede que sí, puede que no. Se admite la demanda, se notifica por correo electrónico al demandado y el demandado efectivamente recibe ese auto admisorio y dice, bueno, listo, yo sé que me notificaron de un proceso, pero no tengo ni idea de qué. No tengo ni idea de qué me voy a defender, no sé cuál es la pretensión, no sé cuáles son los hechos. Y le dicen, pero yo ya a usted yo le envié el traslado anticipado cuando radiqué la demanda. Dicen, sí, pero no tenemos acuse de recibo. ¿Podría un juez habilitar el plazo, el cómputo del plazo sin tener seguridad del acuse de recibo de ese traslado anticipado? Me preocupa. No sé qué diga Adriana. Digamos que estoy parcialmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Marco Antonio, en cuanto a que igual de importante que el acuse del recibo del auto admisorio de la demanda, la notificación inicial de ese auto, pues obviamente eso es lo que se está enterando al demandado o al tercero en general, que es la base frente a la cual va a poder ejercer su derecho de defensa, porque pues no, de nada le sirve un auto admisorio si no sabe sobre qué va a contestar y cuál va a ser la defensa que va a ejercer, y en eso estoy totalmente de acuerdo, que son, si bien son dos temas diferentes, el auto admisorio y el traslado, que incluye la demanda y los anexos, pues lo uno necesariamente implica el enteramiento de lo otro. No estaría nuevamente tan segura, doctor Marco Antonio, en línea de lo que veníamos hablando de los requisitos de inadmisión, que si no se demostrara al juez que a pesar de que se envió la demanda, también hay un acuse de recibo de la misma, no se da ese requisito que establece el artículo 6 del decreto y que por lo tanto se daría una causal de inadmisión. Sin embargo, hacerlo obviamente desde un momento inicial, cuando usted lo está enviando, pues obviamente ya de alguna manera le va, por así decirlo, limpiando al demandante tareas a futuro, en donde ya solamente le va a tocar, como lo vamos a hablar ahora a partir del tema de notificaciones, doctora Marta, demostrar el recibo de la notificación del auto admisorio. Pero sí coincido con usted, doctor Marco Antonio, que sea en el momento inicial, donde ya de entrada yo estoy acreditándole al juez que hubo recibo de esa demanda, donde además limpio nuevamente el camino del correo electrónico que voy a utilizar también para enterar el auto admisorio, o que lo haga después, cuando demuestre el acuse de recibo del auto admisorio junto con la demanda de sus anexos, que puede ser un momento posterior, pero que no demostrar que se recibió la demanda en el momento en que se presenta la misma, puede ser una causal de inadmisión. Entonces pienso que ya es un tema, sí hay que demostrar que se envió, como lo exige el artículo 6. De hecho, me he encontrado, no sé si eso es a nivel general, pero por lo menos en algunas ciudades donde he radicado demandas y en Bogotá, que es necesario primero enviar la demanda al demandado para usted tener ese requisito cumplido, ese correo electrónico, para adjuntarlo como anexo en su demanda, porque el sistema de radicación en este momento del Consejo Superior de la Rama no le permite incluir el correo electrónico del demandado para poder hacer ese acto, digamos, de forma simultánea. Entonces, es necesario primero enviar y luego ya radicar demanda. Pero tanto como que tenga que demostrar en ese momento el acuse, creo que caemos nuevamente en un requisito que no nos está exigiendo la ley, que debería de entrada agotarse por tranquilidad y seguridad por parte del demandante, pero que no sería, digamos, una situación que pudiera generar el no hacerlo,
inadmisión de la demanda por parte del juez. En esa medida considero que si el acuse de recibo eventualmente del auto admisorio tendría que comprender también los anexos y la demanda. De hecho, ya tuve un caso en donde me notificaron la demanda, un juez de Tame, Arauca, pero nunca me llegó ni la demanda ni los anexos. Escribimos al juzgado y el juzgado suspende, interrumpe el término del traslado y le ordena al demandante que hasta que no nos envíe la demanda y los anexos no empezará a correr el término respectivo del traslado. Entonces creo que estoy por eso parcialmente de acuerdo con usted, doctor Marco Antonio, de la importancia que tiene que ir unida, obviamente, la recepción de la demanda y sus anexos con el auto admisorio, porque lo uno sin lo otro, pues, no tiene sentido, pero que no puede constituirse, desafortunadamente, porque así no está establecido, en un requisito para inadmitir la demanda hoy día. Claro, y ahí se me ocurre preguntarle al doctor Marco Antonio justamente eso. Y en el hipotético caso en el que se diera lo que dice la doctora Adriana, y es que no tenemos el acuse recibido en el traslado anticipado o el envío inicial de la demanda, pero al momento en el que se va a notificar se envía no solamente el auto admisorio, sino además la demanda con sus anexos. ¿Allí se subsanaría esa falta que menciona el doctor Marco Antonio o definitivamente tampoco podría ser una solución? A ver, yo insisto, yo estoy reflexionando sobre el tema, pero hago dos anotaciones. La primera es que donde existe una razón, una misma razón de hecho, debe existir una misma disposición en derecho. Entonces, si en un caso en el que no se practicó traslado anticipado y por consiguiente el traslado se hace cuando se notifica al demandado, y si en ese caso de notificación electrónica, para que tenga efectos la notificación electrónica es necesario acuse de recibo de todo, entonces, ¿por qué no hay acuse de recibo del traslado cuando se hace en forma anticipada? Con otras palabras, que sea anticipado o que sea con la notificación no puede hacer variar la exigencia del acuse de recibo. Si la Corte dijo tiene que haber acuse de recibo cuando se haga notificación, ojo, incluye traslado, cuando ese evento se da, pues uno diría pues que se haga anticipado no puede hacer cambio. Y dos, es que desafortunadamente, yo insisto, desafortunadamente sí es inadmisión. Porque es que la norma lo dijo expresamente, dijo que no cumplir con ese requisito es motivo de inadmisión. Yo sé que la norma no dice con acuse de recibo, pero es que ninguna norma del decreto 806 habla de acuse de recibo. Ninguna, ninguna. Entonces, a la hora de establecer, bueno, basta el envío. Y si uno mira la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia ahora de la Corte Constitucional, no en este caso que no lo ha habido, sino en general, ninguna jurisprudencia para ningún acto procesal acepta el simple envío. ¿Ya? Esa es mi inquietud. Esa es mi inquietud. Ahora, les coloco ese caso. Claro, que se puede subsanar el problema si se hizo el traslado anticipado, se hizo simplemente el envío, nadie reprochó eso, y cuando se haga la notificación vuelve y se envía el traslado. Ahí no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Pero apegados un poco a lo que quiso el legislador, yo creo que si hemos de manejar bien el traslado anticipado, entonces hagámoslo completo. Y por eso me estoy inclinando, no sé todavía, me estoy inclinando a que sí es necesario el acuse de recibo, pero ya la doctora Adriana me tiene réplica. Está muy bien. Bueno, entonces abandonamos digamos, la parte de la demanda y nos vamos para el poder. Han sucedido muchas cosas, doctora Adriana. El artículo 5 de la ley 527 del 99, que la doctora Adriana es experta en esa norma, señala que el mensaje de datos son aquellos, digamos, se puede decir que el mensaje de datos es aquello enviado por correo electrónico, óptico celular, internet, telegrama y en aquella época telex, telefax. Estamos hablando de una ley del 99. Bajo esa perspectiva, la gran pregunta del millón es, ¿se puede otorgar poder por mensaje de WhatsApp y se puede conferir por video? ¿Qué opina, doctor? Digamos que creo que aquí hubo
la respuesta es no, Marta, y a pesar de que la norma podría dar ese entendimiento, porque habla de forma general de que el poder se puede conferir mediante mensaje de datos. Entonces, cuando uno mira la ley 527, pues mensaje de datos son hoy día, digamos, documentos que se generan por diversas tecnologías como el WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook y todas las que no conozco yo porque no soy ni millennial ni centennial, pero pues cualquier tecnología que se utilice para generar un documento en la medida que pueda tener un acceso y una consulta. Entonces podría entenderse que sí, a esa pregunta de ¿puedo otorgar un poder? Si me está diciendo la norma que lo puedo conferir mediante mensaje de datos, y mensaje de datos obviamente comprende todas las tecnologías conocidas hoy día, pues sí se podría, la respuesta podría ser positiva. Sin embargo, cuando uno empieza ya a... o continúa con la lectura del artículo 5, ahí se da cuenta que realmente el legislador limitó la posibilidad de conferir poderes por mensaje de datos únicamente al correo electrónico, en la medida en que es clarísimo, como lo dice, que cuando están otorgadas los poderes o sean otorgados por personas que están inscritas en registro mercantil, tienen que ser remitidos desde su dirección de correo electrónico para recibir notificaciones judiciales que tengan registrado en el respectivo certificado. O sea, no da opción. Tiene que utilizar un correo electrónico, es decir, la única forma de mensaje de datos posible es el correo electrónico. Y en lo que tiene que ver también con personas naturales, obviamente, desde el correo y institucional y al correo electrónico que tenga escrito el respectivo apoderado. Y yo creo que eso tiene una razón de ser, y eso lo hablábamos en las charlas previas contigo y con el doctor Marco Antonio, en cuanto a que el correo electrónico, digamos, las tecnologías para conservar cadena de custodia, evitar la alteración o manipulación del correo electrónico están muy desarrolladas. Incluso uno mismo, sin ser mayor tecnólogo ni conocer de sistemas, puede desde un formato HTML dar toda la autenticidad a un correo electrónico para demostrar eventualmente que no fue alterado ni manipulado. Desafortunadamente, otras tecnologías, y pues aquí hablo obviamente con lo que conozco desde el punto de vista técnico, si algún ingeniero me oye, por favor alce la mano y diga que estoy loca, pero hasta donde yo tenía entendido, ejemplo WhatsApps, todavía no se han desarrollado tecnologías eficientes donde de una forma fácil y no costosa se pueda determinar que no hubo alteración, manipulación, suplantación de quien envía el WhatsApp. Ejemplo, yo puedo decir que le estoy otorgando un poder al doctor Marco Antonio, Adriana López, y lo puede estar mandando Carolina Pérez. Es facilísimo cambiar quién es el emisor o el que envía ese WhatsApp, y de esa manera, obviamente, la inseguridad, sobre todo un tema tan importante que es el apoderamiento, sería muy difícil de superar. Y hasta donde técnicamente conocí, para poder determinar si hay alteraciones, manipulaciones de WhatsApp, se requieren pruebas periciales forenses muy costosas, que además implican acceso directo a los teléfonos, que muchas veces ya ese acceso no es posible, y por lo tanto creo que en el espíritu, obviamente, de desformalizar el tema de los poderes, que seguían siendo de los poquísimos documentos que requerían presentación personal, y un poco con el espíritu y la lectura en contexto del artículo 5, el mensaje de datos posible para otorgar poderes hoy, repito, esto obviamente unido un poco al tema técnico, es únicamente el correo electrónico en mi concepto. Ok, de acuerdo. Bueno, no sé qué piensa el doctor Marco Antonio, sin embargo, les cuento que aquí hay un comentario de Oscar Galíndez que nos está escuchando, y él dice es que resulta que en el sector rural es más fácil que la gente tenga WhatsApp que correo electrónico. Y por eso, entonces, digamos que es bien importante esta pregunta de si finalmente un poder se puede otorgar por correo electrónico, por WhatsApp. Cualquiera diría, no, pues ¿para qué? Si está el correo electrónico, pues, pero lo que ocurre es que hay una realidad en el sector rural en donde es más fácil tener un teléfono con WhatsApp que un correo electrónico. ¿Qué opina el doctor Marco Antonio frente a los poderes por WhatsApp? Que no se puede, como dice la doctora Adriana. Mire, yo entiendo que muchos digan,
pero es que hoy todo se maneja por WhatsApp, hoy todo lo manejamos por WhatsApp, pero es que en materias de administración de justicia y en materia de mensajes de datos de manera particular, tenemos que manejar dos palabritas que ningún abogado puede pasar por alto, que son integridad y autenticidad. Entonces, dentro del concepto de integridad manejamos lo que acaba de decir Adriana. Entonces, WhatsApp no es un sistema que garantice plenamente que no se puede alterar. No podemos tener seguridad sobre el originador, el verdadero originador. Que es que en la zona rural lo que más se maneja es WhatsApp. Sí, no entro en esa discusión. Pero a ver, hay unas reglas en materia de administración de justicia que no podemos pasar por altos, y entre esas recordar que el parágrafo 3º del artículo 103, que está vigente, que el mismo decreto dijo que tanto el decreto 806 como el Código General son normas que se complementan, obvio, salvo en las cosas especiales que ahora se apliquen por cuenta del 806, ese artículo, ese parágrafo dice que para que se puedan aplicar, manejar otros sistemas de transmisión, almacenamiento de mensajes de datos distintos del correo electrónico, es necesario verificar integridad, autenticidad y que exista reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura. Y por cierto, yo quiero hacer aquí dos anotaciones para complementar lo que dijo Adriana. La primera es que si se admitiera un poder por mensaje de datos, entonces se generaría una distinción odiosa en la ley. ¿Por qué? Porque a las personas jurídicas y naturales que lleven o que estén en los registros, por ejemplo en el registro mercantil, entonces no se les permitiría. ¿Y por qué? Pues porque sí o sí el decreto dice tiene que ser a través del correo electrónico que aparezca en la Cámara de Comercio. En cambio, al resto de personas, a ellas sí se les permitiría utilizar el WhatsApp. Luego habría una distinción odiosa. Y dos, resaltar que en el análisis de constitucionalidad que se hizo de esta norma, el Procurador General pidió que la disposición sobre firma, porque dice que no necesita, el decreto dice que no se necesita ni firma digital ni autógrafa. El Procurador General dijo, bueno, pero por favor, declárenlo constitucional, pero en el entendido que sí se requiere firma electrónica. Y la Corte, lo digo con el mayor de los respetos, la Corte, en mi opinión, fue imprecisa en esa respuesta al procurador, porque la Corte dijo, no, ni siquiera la firma electrónica, porque es que eso implica muchos más trámites, una cantidad de diligencias que hay que hacer para obtener esa firma electrónica. Y luego, con mucho respeto, todos los poderes tienen firma electrónica, los del artículo 5º, todos. Así la Corte haya dicho que no se necesita, porque cuando se envía desde el correo electrónico, por ejemplo, por una persona jurídica, ya tiene firma electrónica. Entonces hay una respuesta, digámoslo, imprecisa por parte de la Corte Constitucional. Ok, doctor Marco Antonio, el artículo 5º señala que en el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados. Pregunta que ha surgido sobre todo en los últimos tiempos ¿y si no lo dice, ese poder es válido o deja de serlo? Sí, es válido. Creo que hemos anticipado un poco. Claro que es válido, es perfectamente válido. No le quita validez. Recordemos que el poder es un acto unilateral de derecho sustancial. Algunos dicen que en naturaleza mixta. Recordemos que en el derecho sustancial se distinguen tres conceptos: mandato, representación y apoderamiento. El poder responde a este último concepto, que es un acto sustancial con incidencia procesal. Luego, ningún juez podría decir que ahí no hay poder, que porque o no se indicó la dirección o porque la dirección no coincide. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, lo que concierne al apoderado no invalida lo que es propio del poder dante. Y el poder es un acto del poder dante. Luego, los errores, las equivocaciones, las falencias en cuanto a ese aspecto no inciden en la validez del poder. Ok, entonces eso significaría que otra cosa que está sucediendo, si el poder se remite a una dirección diferente a la que tiene registrada el abogado en el Consejo Superior, también es válido.
Sí, yo creo que sí. Es que, insisto, es un acto sustancial por el medio del cual una persona le confiere unas facultades a otra, que para el caso de procesos es un abogado que tiene derecho de postulación. Luego, entonces, no olvidemos la parte sustancial de este tema que tiene incidencia obviamente procesal. Perfecto, doctora Adriana. ¿Es correcto que el juez exija que se certifique que esa dirección del abogado aparezca en el Colegio Nacional de Abogados? Esto nos ha pasado a muchos que nos inadmiten la demanda diciendo, no, un momento, por favor, remítame la certificación de que ese correo es el que aparece en el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué opina, doctora? No, pienso que esto también es un requisito que no está en la ley como para admitir la demanda, absolutamente excesivo, y me hace acordar lo que nos sucedía en época de presencialidad cuando algunos jueces lo hacían ir directamente al abogado al despacho para comprobar que esa sí era su tarjeta profesional y su firma. Sí, eso se viene presentando, doctora Marta, muchos jueces están admitiendo para que se certifique si realmente esa es la dirección que está registrada y darle de alguna manera validez al poder desde el punto de vista procesal, un poco respecto a lo que hablaba el doctor Marco Antonio. Y aquí simplemente ya hay un precedente importante del Tribunal del Distrito Judicial Sala Civil. La doctora Adriana Saavedra, al que le interese conocer la providencia, en septiembre de 2020, a propósito de una inadmisión de una demanda de infracción marcaria por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde uno de los aspectos de inadmisión era precisamente que no se había llegado la certificación o prueba de que ese era el correo electrónico que estaba inscrito por parte del abogado, señala que ese no es un requisito que exige la ley, que basta simplemente con afirmar en ejercicio de la buena fe que esa es la dirección que coincide con la que está en el Registro Nacional de Abogados y que incluso cualquiera de las partes o hasta el juez pueden entrar directamente a hacer la respectiva consulta, que es muy sencilla, sin que pueda obviamente establecerse la exigencia de dar cuenta de que esta es la dirección que se encuentra registrada como un requisito de admisión de la demanda. Y por lo tanto revoca ese auto proferido por la superintendencia y ordena que se admita la demanda por este específico aspecto. Entonces, ya digamos, hay algún antecedente en el Tribunal de Bogotá, no sé si el doctor Marco Antonio lo conoció, pero que de alguna manera hace parte de esta línea que venimos sosteniendo frente a que no se pueden exigir requisitos más allá de los que específicamente están establecidos como de admisión de la demanda, porque además esto no es un tema de mera formalidad, sino que sí puede gravemente afectar el acceso a la administración de justicia en la medida en que si no lo puedes suplir, pues te rechazan la demanda y eso además podría implicar que quedes ya con un derecho a una acción prescrita o caducada. Entonces, sí es un tema de bastante profundidad. Perfecto, gracias doctora. Doctor Marco Antonio, Pero surge la permíteme, pregunta. ¿puedo hacer Cuénteme. una Claro que sí. contestación ahí, Marta? Gracias. Mira, Sí. es que hay otro inconveniente en esa postura y es el siguiente. Por ley, ningún funcionario público puede exigir documentos a los que él pueda acceder directamente. Es más, en el Código General del Proceso está previsto que para aquellos datos que pueda consultar directamente el juez no puede exigir esa formalidad. Por ejemplo, incluso ni siquiera debe exigir el certificado de existencia y representación legal cuando él pueda acceder a él. Entonces, ¿de dónde acá esa postura? Y si me permiten la expresión, además es una exigencia, como dirían las señoras de cuello erguido, chocante. ¿Por qué? Porque es que, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay muchos jueces, por ejemplo, cuando llegan los abogados a la audiencia, que previamente han verificado si el abogado tiene sanción disciplinaria. Es decir, para esos efectos sí consultan oficiosamente si el abogado tiene algo o no, o tiene algún pero. Pero para efectos de verificar ese dato, ahí sí no se toma la tarea. Es más, yo le diría a los jueces
con mucho respeto, es que ni siquiera se pongan a consultarlo. Ni siquiera, simplemente denle paso. Apliquen el principio de buena fe constitucional. Ok. Doctor Marco Antonio, la pregunta del millón. Otra pregunta que se hace bastante es, ¿una persona en el extranjero puede otorgar poder de conformidad con el 806? ¿Será que uno puede así como en los juegos de mesa paso? No. A ver, yo creería que sí. Yo en principio, yo me inclino a pensar que sí. No le vería ningún inconveniente. Esto también se disputó, bueno, en otro plano de notificaciones del que ya hablaremos más adelante, pero yo en principio creería que sí, que no habría ningún inconveniente. Me ha surgido la duda, se los confieso y lo he manifestado. Les digo, no, allí hay un problema y es el mismo Código General, porque el Código dice que los documentos otorgados en el extranjero deben cumplir ciertas formalidades o cumplir con el apostille o unos trámites consulares. Y por eso también he dudado. El tema está en que el decreto 806, y aquí es donde invito a la reflexión, lo que me tiene pensando, el decreto 806 dice que todos los poderes se presumen auténticos, no hacen ningún tipo de distinción, a diferencia del Código General, que sí establece una exigencia especial para darle autenticidad a los documentos otorgados en el extranjero, dentro de los cuales cabrían los poderes. Bueno, yo por el momento, aplico que toda duda debe resolverse en beneficio del acceso a la administración de justicia. Pero les confieso aquí también que existen dudas, a veces existen razones de parte y parte para decir que sí y para decir que no. No sé, Adriana, qué opinión le merezca. Nuevamente, parcialmente de acuerdo, doctor Marco Antonio, con lo que dice. Yo considero que el decreto aplica sin lugar a dudas para los poderes que los nacionales colombianos que estén en el extranjero emitan. Es decir, ya no tendrán que ir a un consulado cercano, hacer la famosa presentación equivalente de la presentación personal que se hacía aquí ante notario, sino directamente los podrán enviar desde su correo al correo del apoderado, en fin, aplicando exactamente lo que dice el artículo 5º. En lo que tiene que ver con poderes de extranjeros o de sociedades extranjeras, sí considero que sigue aplicando el tratado de apostilla, en la medida en que pues, es un tratado que no se puede desconocer y mucho menos derogar por un decreto, y que en esa medida determina pues obviamente una serie de exigencias de acuerdo a la oficina de apostilla que esté designada en el respectivo país en donde esté ubicada la sociedad o el extranjero para efectos del envío del poder y sobre todo acreditación de personas jurídicas en lo que tiene que ver con su existencia y su representación y los documentos pues que se requieren para dar cuenta, digamos, de toda esa situación. Entonces, sí considero que para efectos de apoderamientos de nacionales en el extranjero, aplica el decreto, pero no para sociedades extranjeras ni para personas que no sean nacionales colombianos. Okay. Bueno, muy interesante estas posturas. A la gente que nos está escuchando, ya vamos con 293 personas conectadas. Los invitamos a utilizar el hashtag decreto 806 y también a participar por Twitter. Y bueno, ahora nos vamos con otro tema que es el tema de los anexos y obviamente se lo voy a preguntar al doctor Marco Antonio porque entiendo que hace poquito sacó una providencia sobre el tema. Y la pregunta es, ¿cómo cumplir con los principios de incorporación y circulación de los títulos valores cuando el decreto 806 me exige presentar en digital y no en original los anexos de la demanda? ¿Se reformó el Código de Comercio? No, gracias por ponerme la pregunta mismo. Es que no hay ningún tipo de modificación al Código de Comercio, no hay ningún cambio en los principios que informan los títulos valores. El punto clave, ¿cuál es? O los dos puntos claves. Uno, ¿cómo se cumple con el deber de aportación de la prueba?
Y dos, el tema de la conservación de documentos. Hablemos de este último. En el tema de conservación, desde el mismo Código General quedó claro que un documento, ojo, puede no necesariamente aportarse en original. Es decir, en el código es clarísimo, son clarísimas dos cosas. Uno, que el original y la copia tienen exactamente el mismo valor probatorio, aunque es cierto que cuando se trate de títulos valores, pues obviamente lo que vale es el original. Pero dos, que es perfectamente viable que un documento original, con todo lo que eso implica, lo conserve la parte. No existe ninguna regla que diga que tratándose de títulos valores solo los puede conservar el juez. Eso no existe en ninguna parte ni se puede deducir del código. Y dos, lo que hizo el decreto 806 y que también manejaba un poco el Código General del Proceso, o mejor, creo que lo maneja más completo, es que la parte tiene el deber de aportar el título ejecutivo. ¿Correcto? Pero eso no excluye el deber de conservación que el mismo Código General estableció en el artículo 78 como uno de los deberes de las partes. Entonces, ¿cuál es el tema con títulos valores? El tema simplemente es que el abogado tiene el deber de conservación del original y el que tiene eficacia cambiaria, el que tiene eficacia probatoria es ese original. Nadie está diciendo que es la copia. Es el original, solo que el que lo va a conservar es el abogado. Seguir pensando, seguir afirmando que aún en procesos totalmente digitales el día de mañana, solo puede librarse mandamiento de pago con títulos, valores aportados en original, es negar la posibilidad del proceso digital. Esa postura lleva a un absurdo, y es que prima el proceso por sobre la ley sustancial. Supedita entonces la posibilidad de implementar un plan de justicia digital a modificar el Código de Comercio, lo cual desde luego no comparto. Bueno, y el riesgo en la circulación, doctor Marco Antonio. Es decir, ¿cómo estoy segura que ese original que tiene el demandante no está circulando en la calle? Es que ahí, Marta, yo se lo digo a riesgo de que me diga ingenuo. Pero es que, por regla general, la gente no es delincuente. Lo voy a decir más claro a riesgo de que se inquieten algunos. En los procesos que manejamos en el área civil, comercial, familia, etcétera, por regla general la gente que va es gente buena, sana, decente. Si alguien quiere ver delincuentes, pues tiene que irse a otra especialidad, pero no aquí, lo digo con el mayor de los respetos. Entonces, vean, le voy a contar una anécdota. En el año 1998, y no hagan cuentas, cuando se discutía la ley 446 en el Congreso, esa ley estableció la presunción de autenticidad de los títulos ejecutivos. Entonces, existía un magistrado de alta corte, a quien yo respeto muchísimo, ya no está en la corte, en las cortes. Él decía que eso era inadmisible, que eso era, ¿cómo íbamos? ¿Cómo se iba a presumir la autenticidad del título ejecutivo? Entonces recuerdo que yo con mucho respeto le dije, pero a ver, ¿pero cuál es el problema? Le dije, mire, ¿usted cuántos años lleva en la rama judicial? Me dijo 35 años. Le dije, de los 35 años, ¿cuántas tachas de falsedad de título ejecutivo vio? Me dijo, como unas 6 o 7. Y le dije, ¿y cuántas prosperó? Me dijo, una. Le dije, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces a mí la postura de la mala fe para negarle la eficacia a algo no juega, conmigo no juega, y además no juega tampoco con la Constitución. Entonces presumamos la buena fe. Ah, que es que lo puede poner en circulación. Pues entonces, primero, no creo que lo haga. Y segundo, pues si lo pone en circulación, no hay ningún problema ya en términos de autonomía de títulos valores, porque los que manejan títulos saben que de todos modos ahí hay unas salvaguardas cambiarias que protegen al tenedor legítimo. Bueno, doctores, nos vamos con el tema de medidas cautelares entonces. Doctora Adriana López, de conformidad con el artículo 11
del decreto 806, el secretario envía el oficio de embargo por el medio técnico disponible. Sin embargo, cuando se radican embargos en las oficinas de registro de bienes inmuebles, normalmente piden una tasa. ¿Cómo puede resolverse esa situación en la práctica para que se haga efectivo el embargo? Pues, doctora Marta, confieso que en lo que va corrido de la pandemia, no he registrado ningún embargo de inmueble en oficina de registro. Sin embargo, pues sí consulté cuál era el estado actual de esa situación del pago de esa tasa para inscribir o cancelar embargos. Y desafortunadamente, pues allí sí tenemos un obstáculo, digamos, logístico por parte de la superintendencia de notariado y obviamente de las oficinas de registro, en la medida en que el juez, el procedimiento que tienen establecido en una directiva de junio, julio del 2020, es que una vez el juez envía el oficio, eh, ellos señalan si hay lugar o no al pago de una tasa, sea para cancelar o para inscribir la medida. Y a su turno, el juez le comunica a la parte interesada para que haga la respectiva consignación y hecha la consignación, ya el juez remite nuevamente la solicitud para que quede en turno para efectos de, digamos, de lo que se requiere de inscribir o cancelar. Ese pago sigue siendo presencial, lo cual pues me parece increíble en la medida en que si hoy en día uno puede consultar folios de matrícula inmobiliaria pagando la respectiva tasa directamente en línea, no entendería por qué razón no se ha adaptado también el sistema de las oficinas de registro para que estos pagos de estas tasas que reportan a los juzgados para el efecto del interesado poder proceder, se puedan hacer de la misma manera. Pero a hoy, porque esto es una consulta de hoy en la Superintendencia de Notariado, desafortunadamente ese pago sigue siendo presencial. ¿Qué se puede hacer? Esto es un tema realmente de logística. Habilitar en la misma manera en que se tiene ya el canal electrónico para ciertos pagos, que además si hay algo que está tecnificado en la Superintendencia de Notariado para los efectos de los pagos de las tasas. Depende más de la Superintendencia de Notariado que de la rama, en este caso. Claro, de acuerdo. Bueno, tremendo, tremendo, porque seguramente por eso es que pasa la siguiente pregunta que le voy a hacer al doctor Marco Antonio, y es que en la vida real sucede que algunos secretarios no están enviando los oficios a través de correo electrónico a las respectivas entidades, sino que le piden a uno que pida cita. Entonces le exigen a uno, oiga, pida cita para recoger los oficios. No sé si esta será una de las razones por las cuales hacen eso, pero el tema es que a la luz del decreto 806 eso no parece como tan lógico. ¿Qué opina el doctor Marco Antonio? Estoy de acuerdo con usted, eso. El decreto es muy claro, es clarísimo, en que todo tipo de comunicaciones, oficios, despachos deben ser enviados por la Secretaría del Juzgado. Eso no tiene espacio. En el tribunal, incluso, en la sala a la que pertenezco, hemos concedido varias tutelas disponiendo que la Secretaría directamente tiene que enviar el oficio respectivo, sea cual sea. Entre otras razones, si alguien sostuviera una interpretación conforme a la cual no, que ese trámite lo tiene que hacer directamente el abogado, pues bastaría remitirse al artículo 11 del Código General, que establece el principio quis o principio de informalidad, conforme al cual el juez, lo cual aplica obviamente a todo el juzgado, se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Entonces, si él puede directamente enviar la comunicación a la oficina respectiva, al destinatario, pues ¿qué le agrega esa triangulación a través del abogado de la parte? Doctor Marco Antonio, ¿es necesaria la firma digital en los oficios de medidas cautelares? No, no. Es más, eso ya está desde el mismo código. El código expresamente dice en el artículo 104, creo, que los servidores judiciales están habilitados para manejar firma electrónica. Y hoy en la rama judicial, más de, si mal no, a ver, creo que cerca de 9.000, 10.000 servidores judiciales tenemos firma electrónica. ¿Quiénes? Pues los que tenemos que firmar una u otra providencia, documentos, etcétera. Entonces, a cumplir con el decreto se dijo.
Ok, pero sí tiene que ir con firma electrónica, es decir, no puede ir como los poderes ahí con la sola antefirma, ahí sí como dice el decreto. No, a ver, hagamos entonces hay una precisión. Ujú, Obviamente va con la antefirma, pero claro. es que por el solo hecho de ser remitidos desde el correo electrónico oficial, ya va con firma electrónica. Ah, ok, de Por acuerdo. ese solo hecho ya lleva firma electrónica. Perfecto, excelente, excelente aclaración. Listo, entonces ahora entramos al tema candente, que es el tema de las notificaciones, que es el tema que nos ha dado duro a muchos porque hay diferentes interpretaciones. Bueno, la primera pregunta sería, doctora Adriana, la siguiente. Si el demandado no tiene correo electrónico, es decir, no conozco canal digital del demandado, así que me toca por el método de vieja guardia, que es 291 y 292, que todavía existe, ¿no? Entonces, tiene dirección física, pero no tiene correo electrónico. Uno pensaría que se le debe notificar por 291 y 292, pero surge la inquietud y es, ¿qué sentido tiene el 291 si este tipo de notificaciones precisa que el demandado se acerque al juzgado a notificarse personalmente? Aquí traigo a colación un comentario de alguno de nuestros seguidores en la comunidad de Facebook que dice, Carmen Lucía Moreno, dice, el decreto tiene un vacío respecto al derecho de defensa porque no establece el término que tiene el demandado para comparecer al juzgado y ejercer su derecho de contradicción. ¿Qué opinas? Bueno, aquí sí, y pues no era la intención porque dijimos lo que vamos es a comentar cómo aplicamos el decreto, no a criticar nada del decreto. Creo que hay un vacío que se dejó en el decreto 806 frente a el artículo 291 que ha debido quedar por lo menos suspendido mientras obviamente aplican las normas del decreto 806. ¿Por qué lo digo? Porque digamos que la posibilidad de notificar el auto admisorio de la demanda, no solo así no se conozca dirección digital, sino porque así lo quiere el demandante, porque digamos que la norma general es usted puede hacer la notificación por el método anterior o por la forma como establece el decreto por mensaje de datos. Si se optara por la forma anterior, pues obviamente tenemos que ir primero al 291 que nos habla del famoso comunicación que le dice al demandado, venga y se notifica dentro de los 5, los 10 o los 30 días aquí personalmente al juzgado, y solo después de agotada esa como primera fase, porque es como una especie de cascada, podemos pasar a la notificación por aviso, en donde ya directamente pues envía, digamos, un aviso mucho más formal, con un cotejo de correo por parte de la empresa que lo entregue y que a partir de su recepción al día siguiente empiezan a correr los términos respectivos, sin perjuicio obviamente de los 3 que comentaba el doctor Marco Antonio se tienen para recoger demanda y anexos. Entonces aquí quedaron 2 temas un poco en contradicción con el espíritu del decreto. El primero de ellos, notificación personal para que vayan en una primera fase. ¿A dónde? Pues porque estaban cerrados los despachos. Y en este momento, pues a partir de las últimas directivas del Consejo Superior, pues están parcialmente abiertos, pero pues funcionando, digamos, de una manera más virtual que presencial. Entonces, eso implicaría, no he tenido la experiencia, esto lo comentamos incluso con la doctora Marta, con el doctor Marco Antonio, que hay situaciones en las cuales dentro de esos 5 días el demandado dice, sí, yo sí quiero ir de mesita, porque no me puedo aparecer sin ninguna, obviamente, cita previa al despacho, citas que obviamente se pueden estar dando a los 10, a los 20, al mes, en que se pidan, imposibilitando también al demandante a continuar entonces con la fase siguiente, que es la notificación por aviso, e incluso que a partir de la cita pueda no aparecer el demandado a notificarse. Entonces, todo ese tiempo en un momento en donde esa realidad jurídica obviamente no compagina con lo que está sucediendo, pues es absurda. Y luego, si agotada la notificación personal, como sucede la mayoría de las veces, el demandado no se hace presente, pues pasaríamos a la siguiente forma de notificación, que ya sería el aviso, en donde claramente sí se nos permite o mandarlo por correo físico o incluso por correo electrónico, como establecía el mismo Código General del Proceso. Pero entonces aquí viene la segunda situación, y es
¿Qué pasa con los famosos 3 días? Que también, si es que no se previamente envió la demanda en los casos en que no fue necesario o no era necesario hacerlo, que tiene el demandado para ir a recoger anexos, volvemos exactamente a la misma situación. Tendría que pedir cita. Entonces, ¿cómo se contabilizan esos tiempos a partir del momento en el cual vencen los 3, que es automático y empieza a correr el traslado? O puedo, de alguna manera, entonces, compaginar lo virtual, lo electrónico, con el tema, digamos, tradicional. Entonces, aquí sí quedaron una serie de vacíos en el decreto para aplicar normas que exigen presencialidad y que, pues, en la situación actual harían, obviamente, que estas notificaciones tomaran un tiempo, pues, un tiempo considerable. Considero yo que ha debido, porque ese es otro, digamos, de los temas que habíamos hablado, al obviarse la notificación personal y no teniendo forma de notificar de forma electrónica, poder pasar directamente a la notificación por aviso. Pero aquí, doctor Marco Antonio, me imagino que el que se salte la notificación personal, interpretando que es imposible hacerla en este momento o es muy difícil hacerla en este momento y se vaya directamente a la notificación por aviso, podría llegar a estar en una situación compleja el día de mañana frente a una indebida notificación y a una nulidad de ese acto en un juez que haga un análisis, obviamente, de las normas de notificación que exigen agote primero una y posteriormente pase a la siguiente. Entonces creo que tanto el 291 debería desaparecer y el 292 en la fase de ir a recoger anexos queda también, digamos, en una situación muy compleja que exige presencialidad. Y quisiera, y ya esto también quisiera que, pues, que lo comentara el doctor Marco Antonio, agregar un tema que también ha generado mucha discusión en este punto de notificaciones, doctora Marta, doctor Marco Antonio, y es la notificación. Si opto por hacer la notificación de acuerdo con el artículo 8, es decir, utilizando mensaje de datos, ¿la puedo hacer yo directamente como parte interesada o es necesario que le pida al secretario del juzgado que sea quien haga esa notificación? Y lo digo porque en algunos seminarios he oído personas autorizadas que al interpretar el artículo 8 dicen que como la norma señala que el interesado tiene que afirmar bajo juramento que se entiende prestado con la petición, que esa dirección electrónica sí es la de la persona y al llegar las evidencias, pues esa petición no es otra que la que le hace al secretario del juzgado para efectos de que realice esa notificación. Pero por otro lado, pues con toda razón y digamos, estoy con esa tesis, quienes señalan que la norma no distingue, la puede hacer tanto el interesado como eventualmente podría yo pedirle al secretario que sea quien me la haga. No conozco a ningún secretario en este momento que se le haya solicitado o que alguien que haya solicitado a un secretario realizar esta notificación. Teniendo en cuenta que el propio Código General en el 292 establece la posibilidad que incluso la notificación por aviso, cuando sea utilizando mensaje de datos, la pueda hacer también el interesado. Entonces, ¿por qué razón en una época en donde precisamente vamos a premiar la virtualidad, el acto de parte, estamos de alguna manera retrocediendo con lo que ya estaba en el Código General que permitía que incluso esa notificación le hiciera el interesado? Entonces también ese es un tema de gran importancia porque cada vez son más quienes afirman que por la forma como está el artículo 8, esa notificación por mensaje solo la podría hacer el secretario del juzgado. Entonces, cerrando este tema, doctora Marta, desafortunadamente, si se acude al medio tradicional de notificación, sí habría que agotar la personal, esperando que no pidan cita para ir a recoger o a notificarse dentro de los 5 días, y luego agotar la electrónica, buscando por todos los medios hacer llegar la demanda si es que inicialmente no se pudo llegar por medio virtual, teniendo en cuenta o por un correo certificado en forma física, pero evitando a toda costa, pues obviamente que se utilicen esos 3 días que se tienen para que presencialmente se recojan esos anexos en el juzgado.
Pero en ese caso, doctora, el 292 tendría que ir con anexos, ¿o no? Porque una posible solución podría ser que en el 292 ya yo no envíe solo el auto admisorio de la demanda, sino la demanda y sus anexos también. Definitivamente pienso que esa sería la salida, enviar físicamente por el mismo correo certificado que estás utilizando para enviar el aviso, tu demanda y tus anexos. Y de esa manera obviar esos 3 días que se tienen para ir a recoger demanda de anexos al juzgado. De acuerdo. Doctor Marco Antonio, cuéntenoslo todo. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? No, aquí hay muchas cosas que decir. A ver, yo creo que el punto de partida para interpretar estas normas es que tenemos que maximizar garantías para el ejercicio de derecho de defensa. Digamos que así como podemos debilitar exigencias para facilitar el acceso a la justicia, tenemos que robustecer exigencias si son necesarias e indispensables para garantizar el derecho de contradicción y defensa. Primer punto de partida. Segundo, sí, digamos, en un principio yo compartiría que el trámite del artículo 291 parece que en estos tiempos no es necesario. Pero, hablando con unos jueces de fuera de Bogotá, me di cuenta que me incluyo allí, a veces somos muy dados a bogotanizar las normas y creemos que los problemas de Bogotá se trasladan a todo el país. Entonces me decían algunos jueces, doctor, pues es que en mi pueblo no hay ningún problema. La persona va al juzgado y ahí listo, no hay ningún problema, se le notifica. Entonces, para esa gran cantidad de ciudadanos que viven en municipios donde hay un juzgado promiscuo, un juzgado civil municipal, donde hay atención al público, porque hay atención al público parcial, pues si le mandan el citatorio, pues ¿qué hace ese señor? Pues va al juzgado y se notifica al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días. Claro, si vamos a hablar de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, Santa Marta, no sé, Bucaramanga, Cali, pues obviamente va a decir, no, aquí va a haber un gran problema, sí. Pero las normas tenemos que mirarlas, digamos, en términos nacionales. Eso por un lado. Segundo, no es posible acudir a la notificación por aviso. O sea, el legislador hizo muy bien. El legislador extraordinario no podía suprimir ni suspender el 291 porque hay una sentencia de constitucionalidad previa de la Corte, precisamente con ponencia de Alfredo Beltrán, en donde la Corte dijo la notificación por aviso nunca puede ser principal. Lo hizo a propósito de analizar una norma del Código de Procedimiento Civil que habilitaba la notificación por aviso directa. Y la Corte dijo, no señor, la notificación por aviso bienvenida sea, pero como una forma de notificación subordinada al fracaso del intento de notificación personal. Por eso es que el Código tuvo que decir eso, no porque no hubiese otra manera, sino porque la Corte de alguna manera determinó cuál era el alcance de una notificación por aviso. Luego, entonces, el legislador extraordinario no podía eliminar la opción del 291. La opción del 291 sigue existiendo mientras exista esa doctrina, esa postura de la Corte Constitucional. Entonces, quien desea acudir al 291 y 292, pues tendrá que respetar esas reglas, esos parámetros. Obvio, si pasa aquí y la persona pide una cita y le otorgan cita para dentro de 10 días, pues obviamente no procederá la notificación por aviso porque, repito, en esos casos hay que garantizar el ejercicio del derecho de defensa y no andar a las carreras sobre pretexto de un eficientismo en la notificación. Ahora, en cuanto a la segunda parte, doctora Marta, del reto que nos pone la doctora Adriana, mire, yo venía diciendo, y algunos me echaron coscorrones, que la notificación del artículo 8º tiene que hacerla directamente el juzgado. Vieron que cómo se me ocurría, que eso era un retroceso, que de dónde sacaba eso, que el Código General, que X, Y. Pero después de leer la sentencia de la Corte Constitucional, planto, como dice, me enrancho. Porque lean, que como seguramente ya lo hicieron, la sentencia de la Corte Constitucional,
Y allí de la lectura uno dice, pues sí, le tocó hacerla al secretario. No lo dice así expresamente, pero da una cantidad de señales que uno dice, pues 2 por 2 son 4. Por ejemplo, la Corte dice, al analizar el parágrafo segundo del artículo 8, sobre la búsqueda, sobre esa facultad que tienen los jueces ahora para estalquear a los demandados. Entonces la Corte dice, pues bien hecho que lo hagan, me parece muy bien que los jueces se pongan a hacer eso, porque es necesario que los jueces verifiquen si la información que les están dando y las evidencias que les acompañaron realmente corresponden a la realidad. Entonces yo pregunto, ¿para qué se pone a hacer el juez todo eso para después decirle a la parte, bueno, ahora hágalo usted? Pero además la Corte dice en la sentencia, dice, es que es indispensable que se aporten esas evidencias de la utilización del correo electrónico por parte del demandado. Y miren lo que le agrega la Corte, y dice, para que el juez, entre otras razones, verifique que esas evidencias sobre el dato cumplen con las exigencias sobre recolección, tratamiento y obtención de datos. Yo jamás habría dicho eso, pero bueno, la Corte lo dijo. Entonces el juez, cuando le aporten esas evidencias, tiene que hacer un escrutinio sobre si el dato que le aportaron es un dato utilizable porque respetó las reglas de habeas data. Entonces, si el juez tiene que hacer esa tarea, pues es para que haga la notificación. Ojo, pero voy a resaltar en esto una cosa, doctora Adriana, si me permite. Como dice, yo sí, ahí discrepo de lo que acabo de decir. No existe ninguna norma en el Código General del Proceso que diga que la notificación personal la hace el demandante. No existe. Reto al primero que me diga por Twitter, lo pueden colocar, me dice, doctor, aquí está la norma, se la encontré y yo me pego el viaje allá y lo invito a una botella de trago. Créanme, no existe, esa norma no existe. Lo que dice el Código General es que el citatorio, para que él vaya al juzgado, lo envía a la parte. Lo que dice el código es que el aviso, que es una forma de notificación distinta, ese sí lo envía a la parte, pero la notificación personal en el código siempre ha sido un acto judicial secretarial. Por consiguiente, eso no lo cambió el decreto 806. Si el decreto 806 dijo que en el artículo 8, esta es una nueva forma de notificación personal, ese es un acto secretarial, lo que corrobora además el artículo 11 del que hablamos ahora cuando señala que las comunicaciones y las notificaciones son una forma de comunicación, deben ser remitidas directamente por los secretarios. Y cierro con esto. Ahora, si el demandante lo envió directamente y el demandado vino y no dijo nada, bueno, todos contentos porque afortunadamente en derecho procesal existe el principio de convalidación. Pero si el demandante envió él la comunicación y el demandado se queda callado, ¿se arriesgan? ¿Será que el juez valida esa notificación? Y si el juez no dice nada, después ¿no será que se puede discutir la validez de ese acto procesal por cuenta del sujeto del acto? Porque si aquí tenemos que remitirnos a algo que a veces se pasa por alto y es la teoría del acto procesal. Y la teoría del acto procesal implica quién es el sujeto del acto procesal. Hay actos que solo pueden realizar las partes y hay actos que solo pueden realizar los servidores judiciales. Entonces, ahí queda cuestionada la validez o podría cuestionarse la validez. Doctora. Digamos que ahí quería solamente comentar y aclarar un tema que dice el doctor Marco Antonio. Definitivamente cuando yo hablaba de que el interesado o el secretario podían hacer la notificación, me refería a la por aviso, doctor Marco Antonio, no a la personal, definitivamente. A la por aviso cuando se podía hacer también por correo electrónico, sí. A eso. Okay. Pero mire que en lo que usted plantea también hay un tema complejo y es el siguiente. Digamos que de alguna forma hoy, si bien hay una injerencia del juez en la primera fase de la notificación personal, sí el notificado va al juzgado dentro de los términos máximos que establece la norma 5, 10 o 30, y después ya se pasa a la notificación por aviso, hay una gran actividad, responsabilidad y actuación que recae en el interesado, que generalmente es el demandante, en hacer esa notificación de forma rápida. Entonces,
en este tema del artículo 8, si uno le dejara, no conozco hasta ahora, digamos, pronunciamientos de juzgados que han dicho eso no lo hacemos nosotros, o sí lo hacemos, porque lo que conozco, doctor Marcos, lo que usted dice, que ha sido la parte la que lo hace y le ha resultado de buenas, que sí le contestan su demanda. Entonces, lo que sea que quedó mal, quedó convalidado. Pero entonces ahí, y pues no quiero ser obviamente exagerada, pero ese término que usted tiene para notificar, para de todas maneras lograr esa interrupción que usted logró con la presentación de la demanda de 1 año, entonces qué hace en manos ahora es de del juzgado. O cómo sería esa situación, porque digamos que esa sanción de la notificación en el año es por la inactividad, por su irresponsabilidad, por su falta de diligencia, porque más que 1 año es suficiente. Y tristemente, doctor Marco Antonio, no quiero generalizar, pero uno como litigante a veces se enfrenta a unos jueces donde 1 año no es nada para estas situaciones, porque ni le contestan, ni le avisan, ni le responden, y después al cabo de 2, 3 años están apareciendo actuaciones que eran simplemente de trámite. Entonces, dejar también esta responsabilidad, a pesar de que estoy de acuerdo con usted que si uno lee el artículo 8 podría dar a entender que se refiere a que lo va a hacer el secretario, dejar esta situación otra vez en la secretaría, ¿cómo sería otra vez frente a ejemplo, ese año que usted tiene para hacer la notificación que se pase sin su culpa? O todo, el término que no decir, doctor Marco Antonio, para empezar a constituir, hacer el requerimiento para empezar a constituir intereses de mora. Entonces, todas esas situaciones que al final dependen de una actividad del demandante van a quedar en cabeza de un juez y eso depende de qué tan ágil o no sea el despacho en contravía también de ya derechos sustanciales del demandante. Y por último, pues digamos en el espíritu, esto ya es un tema general en donde las normas de notificación, a pesar que siempre, como usted lo dice, el tema de notificación personal ha tenido una intervención directa de despacho, pero que en la práctica se ha convertido casi que en un check, porque nadie va a notificarse personalmente si no esperan a que les llegue el aviso. Este tema que digamos con el Código General se trató de empoderar al interesado a que sea su responsabilidad, su diligencia en que este proceso corra, en que los términos arranquen a contar, bueno, todo lo que se genera a partir de la notificación de contenido sustancial, nuevamente trasladárselo al querer de un juzgado Es que nunca ha es salido, muy complejo. pero es que nunca ha salido. Es más, pero perdóneme, Adriana, miren esto. Yo le entiendo lo de la notificación. Primero, nunca ha salido, siempre ha sido acto secretarial. Y 2, el problema del año. Pero es que en el código existen casos en los que el año sigue aplicando aunque dependa de un acto del secretario. Ejemplo, o del juez. Si la notificación requiere previo emplazamiento, mientras el juez no ordene el emplazamiento, pues no se puede hacer el emplazamiento. Y el año sigue corriendo. El año está corriendo. 2, el código prevé incluso la hipótesis en la que el demandante le puede decir al juez, señor juez o al secretario, que vaya alguien del juzgado a notificarlo, que se traslade al sitio, porque para el código la notificación personal siempre es secretarial. Por eso se incluyó esa hipótesis en la que, señor juez, mire, por ejemplo, es que a esa vereda no llega nadie. Entonces, ¿por qué no va una persona del juzgado hasta allá a notificar al demandado? Y tiene que ir. Y en ese caso, el año cubre esa hipótesis. Entonces, a mí, la verdad se los digo como se los mencionaba el otro día en la reunión, a mí me encantaría también que el demandante pudiera ir directamente a la casa, mire señor, aquí queda notificado, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que es. O sea, no es lo que tenemos. Y yo veo difícil llegar a la interpretación de trasladar la
facultad de enviar el citatorio y de enviar el aviso al acto de notificación personal. Ahora, si a mí me dijeran los abogados, ¿y qué hacemos entonces? Si yo fuera abogado, yo asumiría el riesgo. Yo asumiría el riesgo. Yo enviaría la notificación. ¿Por qué? Porque si va, pues listo, ya. Quedamos tranquilos. Claro, el acto de notificación siempre ha sido una de actividad secretarial, pero que se traslada, obvio, no estoy hablando, como usted dice, pienso muy bogotana, no estoy hablando, me imagino que obviamente en vereda es muy sencillo, el vecino, el compadre son cercanos, vaya y lo notifica ya a la vereda, en fin, pero digamos en Bogotá, pues el secretario no hace nada diferente a llenar un acta del señor que fue, porque quiso notificarse, digamos, es un acto que no depende de la actividad del secretario, sino de que el notificado quiera ir al juzgado y pues normalmente le tienen que sacar ya el formato preimpreso de aquí se notifica a fulano y hasta luego. Lo digo, doctor Marco, porque es que realmente, y no generalizo porque así como hay unos jueces ágiles, pues destacados, hay unos juzgados en donde a usted le pasan los años y no sucede nada. Entonces, en esa medida, casi, yo diría, doctora Marta, que me prefiero ir entonces al viejo sistema, no estar dándole, secretario, por favor, mándela, sin contar, doctor Marco, que a veces ahí por el peso, digamos, de los anexos, a pesar de que usted utilice Dropbox o WeTransfer, en fin, se les complica a ellos esos envíos. Entonces, ¿hasta dónde quiso el decreto cargar nuevamente a los despachos judiciales con este tema, pudiendo, como usted lo dice, uno como interesado en que esa notificación se cumpla de la mejor manera, porque además basta con que el demandado diga yo no recibí y toda la carga de prueba de demostrar que eso estuvo bien hecho y que sí recibió, etcétera, pues queda nuevamente en cabeza del interesado, que va a estar interesado, valga la redundancia, en que eso se haga de la mejor forma, utilizando los receptores, los acusos de recibo, incluso hasta los certimails. A lo que voy es que es un tema que va a generar mucha disparidad, sobre todo porque hay unos efectos muy importantes a partir de esa notificación. Le agrego dos cositas. Sí, señor. En cuanto a lo que me dijo, digamos que hay dos alternativas. O en el gobierno no se dieron cuenta y se les pasó decir que lo hacía el uno o hacía el otro. Que a veces me inclino a pensar que eso fue lo que no se dieron cuenta. O dos, o sí se dieron cuenta, pero prefirieron no decirlo. Va a decir, ¿cómo no? Sí, prefirieron quedar callados a ver qué pasaba. Dos, miren la Corte Constitucional en la sentencia, cuando habló de la notificación y de la necesidad de acuse de recibo, dijo, pero es que además aquí no hay ningún problema. Ojo, por favor, miren esa parte de la sentencia de la Corte Constitucional. Digo, pero además es que aquí no hay ningún problema, porque es que a mí, dijo la Corte, a mí el Consejo Superior de la Judicatura me informó que todos los jueces, todos los juzgados tenían una dirección de correo electrónico y que al usar la dirección de correo electrónico, ellos podían generar el acuse de recibo automáticamente. Es decir, la Corte dijo, como quien dice sin querer queriendo, que eso tenían que enviarlo desde los correos electrónicos oficiales de los juzgados, porque el Consejo Superior de la Judicatura había dicho que a través de ese mecanismo quedaba absolutamente clara la posibilidad de recibir acuse de recibo. Lo dijo la Corte, no lo digo yo. Cierto es. Lo dijo la Corte, es cierto. Lo dijo la Corte, doctor Marco Antonio. Digamos que de una manera un poco en un análisis, no en el contexto completo que uno quisiera, como para tomar una posición de un lado a otro, sí, dijo que los juzgados hoy tenían la herramienta Microsoft Office, que tiene la posibilidad del acuse de recibo. Eso es cierto. Digamos que es una interpretación que me parece muy triste frente al avance que considero tendríamos permitiendo que el interesado haga esta notificación, que además al ser interesado no solamente está interesado en hacerla lo más rápido posible, sino con las mayores seguridades precisamente para lograr el enteramiento, y que dejar esto en cabeza exclusiva de los jueces, pues va a generar
muchas desigualdades dependiendo del juez que le reciba que le conozca su demanda. Pero definitivamente es un tema que considero que es muy complejo y que ya no lo definirá usted, doctor Marco Antonio, en alguna... No, En no, la no, no, no. de tutela. No, Bueno, afortunadamente existe el principio de convalidación. sí, de acuerdo, de acuerdo. Interesante tema. Interesante tema más porque nos desemboca en el siguiente, que es el que disertamos en el último live, en el de la segunda temporada con el doctor Miguel Rojas, porque resulta que la sentencia 420 de 2020 estableció que era necesario, bueno, que no era suficiente el envío de la notificación. Entonces, hasta ahí todos contentos. El problema es qué se entiende por recibo de la notificación. Si es el acuse de recibo, significa una confirmación de entrega del correo electrónico o significa una confirmación de leído del correo electrónico. Y entonces en su momento, doctor Marco Antonio, resulta que el doctor Miguel Rojas, de una manera, digamos, bien interesante, él sustentaba su postura de que debía ser leído con el artículo 20 de la ley 527 de 1999. Entonces uno mira el artículo 20 y el artículo 20 en efecto dice, si al enviar o antes de enviar un mensaje de datos, el iniciador solicita o acuerda con el destinatario que se acuse recibo del mensaje de datos, pero no se ha acordado entre estos una forma o método determinado para efectuarla, se podrá acusar recibo mediante dos posibilidades. Una, toda comunicación del destinatario automatizada o no, pero estamos hablando destinatario, no remitente. Dos, todo acto del destinatario que baste para indicar al iniciador que se ha recibido el mensaje de datos. Esto para finalmente sostener que no está en cabeza de el remitente, sino del destinatario, el recibo o el acuse de recibo de esa notificación. Entonces, doctor Marco Antonio, cuéntenos usted qué piensa. ¿Qué Que no opina? estoy de acuerdo con el doctor Miguel. Y las razones son varias. Y la primera es que en el mismo Código General y en la misma sentencia de la Corte quedó absolutamente claro que basta el acuse de recibo. En ninguna parte la Corte exigió el acuse de leído. Es más, la ley 527 tampoco exige esa formalidad para los actos que ella regula, en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces, no es posible sostener que para que sea válida la notificación, debe existir prueba de que el demandado accedió al mensaje. Es suficiente con que lo haya recibido. Insisto, así lo dijo la Corte Constitucional, así lo dice el Código General del Proceso e incluso así lo precisa la Ley 527. Pero además, es que, ojo con lo que voy a decir, para interpretar la norma procesal yo no puedo irme directamente a la Ley 527. Porque precisamente para evitar eso, el artículo 103 del Código General dijo expresamente que la ley 527 sería aplicable, pero solo en cuanto no pugnara con las normas del Código General. Entonces, las actuaciones a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el manejo de mensajes de datos en actuaciones procesales no necesariamente debe acudir al régimen de la ley 527. Basta entonces el acuse de recibo. Pero lo que sí tiene que quedar absolutamente claro es que después de la sentencia de la Corte, para que el juez pueda darle eficacia a esa notificación, tiene que allegarse prueba del acuse de recibo. Es decir, no basta que el demandante acredite que le envió el mensaje de datos acompañado del auto o de los anexos correspondientes y que hayan pasado los 2 días. No es suficiente. Con la sentencia de la Corte quedó claro que esa interpretación es inconstitucional. La Corte lo dijo expresamente. Dijo, esta interpretación según la cual basta dejar transcurrir 2 días después del envío para considerarlo notificado, no, esa no lo puedo aceptar. Por eso entonces voy a declarar la constitucionalidad condicionada
para exigir el acuse de recibo. Luego, entonces, en las actuaciones judiciales, los jueces solamente pueden considerar efectuada la notificación si se le allega la prueba del acuse de recibo. Y entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es el acuse de recibo? En este caso, la confirmación de entrega, es decir, yo remito el correo electrónico o se remite el correo electrónico, bueno, ya decíamos que debería ser el secretario, ¿no? Pero bueno, se remite el correo electrónico y finalmente llega un mensaje de su mensaje fue enviado, su mensaje fue entregado, e incluso hay unos que tienen su mensaje fue leído, digamos las tres cosas. La pregunta es, ¿cuál de las tres sería el acuse de recibo? Recibido. Sí, es decir, entregado. 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 O entregado. Eso es suficiente, ya con eso queda. Yo por eso, mire, lo mejor, si yo fuera abogado litigante, yo no dudaría en utilizar uno de los sistemas que existen en el mercado para hacer ese tipo. Que eso tiene un costo, por favor. Las notificaciones siempre han tenido un costo. Siempre han tenido un costo. Entonces, es mejor andar con seguridad en estos menesteres, no andar a la ligera, no poner en riesgo el ejercicio del derecho, pero que sí quede claro, no es necesario prueba de lectura, basta prueba de la entrega. De acuerdo. Ok. La doctora Adriana coincide. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Marco Antonio. Ese acuse de recibo, aunque entonces ese acuse de recibo, doctor Marco Antonio, lo va a recibir es el juzgado. Claro. Digamos, según la teoría que venía usted Claro. exponiendo. Que mire que también hace más complejo, pues digamos, entre que usted reciba como interesado un acuse de recibo y el juzgado reciba N acusos de recibo, hace también más compleja la trazabilidad de esa situación. Por eso, digamos, volviendo un poco al punto anterior, insisto que idealmente, pues, a pesar de que pues está este tema, podría ser tanto el juzgado como el interesado, pero también coincido con el doctor Marco Antonio que si lo hace el interesado, pues yo ni siquiera me estaría al chulito del, pues digamos, de la herramienta de Microsoft que da el entregado, sino de pronto una certificación, una entidad certificadora o algún mecanismo que dé cuenta real que sí se recibió en ese correo. Y no sé, doctor Marco Antonio, un poco para cerrar el tema que veníamos hablando de notificaciones, si a lo que usted señalaba que tiene que, obviamente, demostrarse al secretario o al juzgado o a llegarse las evidencias de que ese sí es el correo electrónico, de todas maneras, si lo hiciera el interesado, pues sigue siendo una carga de cuando se llegue la notificación o el acuse de recibo, pues demostrar toda esta situación frente a ese correo electrónico al que se envió ese acto de notificación, doctora Marta. Claro. Bueno, y ahora otra pregunta que me acaba de surgir y es, ¿y puedo notificar yo la demanda por WhatsApp y se entendería entregado con los dos chulitos azules? ¿Qué opina el doctor Marco Antonio? Que no. Que no, es que ¿Por volvemos qué? al tema No, porque que es canal digital. El canal, yo sí puedo notificar al canal digital. sí, puede al canal digital, pero insistimos, es que cuando se trate de otro tipo de canales digitales, otros sistemas de envío, transmisión, el legislador exigió verificar integridad, autenticidad y un reglamento del Consejo Superior. Entonces, la vulnerabilidad que tiene WhatsApp, por ejemplo, es tan grande que, bueno, si algún abogado se arriesga y la hace por ahí y el demandado viene, pues todos felices y contentos. Pero ¿y si no va? Yo personalmente lo digo, yo personalmente creo, hablando académicamente, yo como juez, creo que no es posible darle eficacia como notificación a ese tipo de enteramientos. En estas lides es mejor andarse garantizando bien el derecho de defensa y no con la ligereza del eficientismo. Pero entonces, doctor Marco Antonio, eso significaría que la inclusión de la palabra o de la expresión canal digital en realidad no sirvió para nada, porque No, pues está no muy es bien. a cualquier canal digital, sino que tiene que ser correo electrónico. No, está muy bien, está perfectamente utilizada. Es que nadie dice, no, es que se pueden utilizar todos los canales digitales posibles, pero
el legislador, y con muy buen criterio, me parece a mí, dijo, vea, por el momento autorizo el correo electrónico que tiene ciertas seguridades. Es más, lo hizo el propio decreto. En los demás, andemos a tientas, seamos cuidadosos. Y por eso dijo, verifiquemos integridad y autenticidad. Es que yo no me imagino, mire, les voy a poner un ejemplo, porque es que esto es muy bonito decirlo cuando hablamos de Pedro Pérez, pero es que yo tengo el WhatsApp de Pedro Pérez. Entonces vamos a suponer que yo me voy a un banco y le digo a la gerente de la agencia, de la sucursal, porque estoy hablando de un préstamo. Entonces, claro, mira, anota mi número telefónico, tal, claro, ni más faltaba, perfecto. Y entonces después le monto un pleito al banco por X o Y razón, y entonces le mando la notificación al WhatsApp de la gerente del banco, que por ley se entiende que recibe notificaciones. Ay, si ella se le olvidó dar traslado, no, pues tranquila, no hay ningún problema. No, esto hay que tomarlo, lo digo con mucho respeto y con mucha vehemencia. El derecho de defensa no se puede manejar tan a la ligera. De acuerdo. Bueno, hay un tema que a propósito de un reciente tuit del doctor Marco Antonio generó en algunos, digamos, voces a favor y otros, pues, voces en contra, y es que es una interpretación de la notificación del término que se tiene para notificar la demanda o desde el momento en el que se entiende notificado personalmente el demandado. Y es que la norma dice transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos, que ya sabemos que es transcurridos 2 días hábiles siguientes a la confirmación de entrega del mensaje de datos, ¿verdad? Pero entonces el doctor Marco Antonio dice, a ver, no es al final del segundo día, sino pasados los 2. Explíquenos, doctor Marco Antonio, si quiere con un ejemplo, es decir, si hoy hay una confirmación de entrega, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la notificación personal entonces? Es que la clave está primero, ¿cuál es la interpretación que debe acogerse si existe duda? La que privilegia el derecho de defensa, no la que recorte el derecho de defensa. Y dos, pues, ¿qué es transcurridos? Transcurridos es que transcurran. Si la norma dice transcurridos 2 días hábiles, significa que tienen que pasar los 2 días, no pasar día y medio, o pasar el día más cuando cerraron el juzgado a las 5. No, tienen que pasar los 2 días. Luego, si el viernes se envió y ese mismo día llegó el acuse de recibo, el lunes es festivo. Entonces, ¿cuáles son los 2 días hábiles que deben dejarse pasar? El martes y el miércoles, que son hábiles. ¿Cuándo se entiende notificado? El jueves. ¿Y cuándo comienza a correr el término? El viernes, porque la norma procesal dice que empieza a correr al día siguiente. No, pero ¿por qué lo extiende tanto? Insisto, yo no sé por qué tanto miedo a garantizar el derecho de defensa. Garanticemos el derecho de defensa. Ah, claro, cuando uno es demandante, puede sonar muy bonito, ¿no? Apresuremos. Pero ¿y el día que sea demandado? Entonces no andemos corriendo tanto. Entonces yo al tema, lo digo con mucho respeto, lo veo relativamente sencillo, pero obviamente puedo estar equivocado. No sé, doctora Adriana. No, yo compartí plenamente su interpretación, sobre todo la diferenciación que usted hizo con transcurrir 2 días a finalizado el último día, que es clarísimo que es ese día o al día siguiente en el transcurrido, y como todo término cuenta a partir de que se surta la notificación, pues si se surte al día siguiente de pasado en los 2, pues al siguiente hábil arranca a correr el respectivo término. Estoy totalmente de acuerdo con esa interpretación garantista, que además, pues trae esa diferencia de finalizado, que precisamente es la que se analizó en esa providencia del doctor Marco Antonio, que considero la interpretación correcta. Además, una providencia precisa, muy precisa, en donde en 2 hojas ya hace toda la interpretación, maravilloso. Entonces, eso quiere decir entonces que hay un solo día para notificación, digámoslo así. Es decir, cuento un día hábil, cuento 2 días hábiles, y el tercer día vendría siendo el día de la notificación, donde no puedo contarlo para el siguiente término. ¿Es así, doctor Marco Antonio? Para dejarlo súper claro. Es que la norma dice que se entenderán notificados transcurridos 2 días. Entonces, si yo debo dejar pasar los 2 días, pues tengo que, me entiendo notificado en el primer minuto del tercer día. Ok, hasta el último minuto de ese tercer día. ¿Y empieza a correr el término? Al día siguiente. Perfecto, listo. 335 personas conectadas. Bueno, y vamos a otro tema que es el de traslados no secretariales. Doctora Adriana López, si remito en digital un documento del cual debe correrse el traslado a la contraparte, pero ese envío no lo hago a todas las partes, sino a algunas,
¿El juez en todo caso debe llevar a cabo el traslado secretarial? Me imagino, digamos, interpretando la pregunta, Marta, que te refieres al traslado no secretarial, es decir, el que se hace por auto. Ejemplo, no sé, la objeción del juramento estimatorio, que necesita un auto para efectos de correrse traslado. Yo creo que aquí cabrían, pues, digamos, dos respuestas. La primera, ver en qué calidad están todos esos demandados y de pronto en calidad de litis consortes necesarios o facultativos para entender, pues si con que se le haya enviado a uno ya se entiende realizados, están actuando por el mismo apoderado frente a los demás, en fin. Pero también creo que el juez en este caso podría, dentro de ese auto que corra un traslado, que es no secretarial, pues porque requiere auto, que en ese auto involucre o incluya, a pesar de que no se haya enviado como lo establece pues las normas de los apoderados a la otra parte, pueda incluir en ese traslado ese memorial o comunicación a la que se está haciendo referencia en el mismo y de alguna manera superar esa situación. En el evento, y sé que ese es, digamos, otro tema que íbamos a hablar, pero pues me parece importante hablarlo de una vez, que ese traslado mediante auto, pues que se notifica por un estado electrónico, en fin, no incluya o no tenga, o el auto que se está notificando, o el memorial al que se refiere frente al cual hay que hacer un pronunciamiento, pues pienso que allí no podría correr el término respectivo hasta tanto no se le entregue a la otra parte o ese auto o ese memorial respecto del cual tendría que pronunciarse. Sí, ve que sí, Señor, que me da la razón con lo del traslado anticipado. pero digamos esto ya en el escenario, doctor Marco, proceso, porque no le doy las razones para efectos de inadmitir. Entonces, doctora Marta, creo que eso podría superarse o tanto por el auto que ponga en conocimiento o que del término de ese traslado específico que anexe ese memorial que no se envió a todos, o pues simplemente ese traslado no puede empezar a correr si usted no tiene el memorial frente al cual se pronuncia. De acuerdo, de acuerdo. Ok, bueno, y para finalizar, la pregunta que todos siempre hacemos en estos live, porque nos genera mucha duda, sobre todo a los que no hemos tenido ese tipo de diligencias, doctor Marco Antonio, y es el tema del remate. Y la pregunta es, si los remates se hacen virtuales, ¿qué sucede con la presentación de la oferta en sobre cerrado? A ver, yo hablando con algunos jueces veo que hay distintos manejos. Pero lo primero que quiero señalar es que si en Colombia no se están haciendo actualmente remates judiciales en línea, no es por tema atribuible a la rama judicial. ¿Por qué? Porque el mismo código estableció que eso necesitaba conjugar una serie de entidades. Había que poner de acuerdo a distintas entidades, tanto del Ejecutivo como de la rama judicial, y eso está pendiente. Dos, lo que he sabido es que varios jueces hacen esto. Uno, como la postura hay que hacerla, hay que llegarla antes de la diligencia, entonces muchas personas, muchos rematantes están pidiendo cita para entregar el sobre, porque tienen suficiente tiempo. Entonces, mantienen la regla de presencialidad que tiene el Código General. Algunos otros están habilitando el correo oficial personal, no el correo electrónico del juzgado o de la oficina de ejecución, sino el correo electrónico del propio juez oficial, no el personal, el oficial, para recibir esas ofertas. Y ahí como esa conjugación de mecanismos, algunos están depositando la confianza en la oficina de ejecución, que lo entreguen allí en la oficina de ejecución con cierta especie, alguna especie de confianza en la persona que maneje la oficina. Pero sin más, digamos, de la muy pequeña encuesta que yo hice, veo que en muchos casos se están dejando el sobre directamente en la oficina. Pues ya no pueden hacerlo en la oficina de Bogotá, que la cerraron, pero
pero lo estaban haciendo directamente y unos muy pocos estaban manejando el correo directamente del juez. Bueno, una buena solución. Entonces, doctores, doctor Marco Antonio Álvarez y doctora Adriana López, muchísimas gracias. Como les dije, uno se va emocionando y aquí nos pueden dar 4 horas. Pero bueno, también por el tiempo de ustedes y por el tiempo de la gente, que ya es tiempo de descansar, ya es tiempo de cerrar juzgados, ya llega el cierre de juzgado el 18. Entonces, de verdad quiero agradecerles mucho que hayan estado con nosotros, que hayan sacado una parte de su tiempo para poder compartir su conocimiento a la gente comosa del derecho procesal, que es básicamente la que está conectada ahora, jueces, colegas, apoderados, incluso hasta peritos, yo he visto conectados, estudiantes, profesores. Muchas gracias porque así construimos un poco esto que pretendemos que es también la justicia digital. Doctora Adriana López, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues ojalá no sea la última vez, el otro año hacemos otro live más o menos por estas épocas. Marta, muchas gracias de verdad por invitarme y insisto, con el doctor Marco me podría quedar aquí otras 4 horas hablando. Me parece, siempre me ha parecido delicioso hablar con él, conocer sus puntos de vista y igual también quedo atenta a cualquier pregunta que te hagan ya que no se pudo resolver en este momento, a que se pueda responder ya de forma por correo electrónico. Y de verdad, muchísimas gracias, doctor Marco Antonio, por compartir este espacio también con nosotras. Gracias. No, además que o sea, les digo que el chat está a reventar. Tenemos 390 personas conectadas, si mal no estoy. Pero bueno, muchas gracias también a las personas que están conectadas y que nos siguen. Y bueno, a descansar este fin de año, doctor Marco Antonio, muchas gracias por venir, por asistir, por aceptar la invitación. Espero que le haya gustado, que en el próximo año también nos acompañe en otro live de estos. Y de verdad que es toda una autoridad en el tema y para nosotros es muy importante las apreciaciones, los conceptos, las opiniones que usted tenga, las interpretaciones. Estuvo genial esta disertación. Muchas gracias por venir. No, a usted, doctora Marta, por la invitación. Doctora Adriana, un inmenso honor haber compartido con usted, haber aprendido de usted, de la doctora Marta. Escuchar siempre es un aprendizaje. Y claro, el año entrante esperemos poder hacer este tipo de eventos y ojalá presencial también, porque Claro. tenemos que volver. Yo digo que hay que aplicar la virtualidad, pero no volvernos fanáticos. Uno solo puede ser fanático de Santa Fe. Punto. No. Bueno, un gran abrazo a todas las personas que están conectadas. Hasta luego. Feliz año, feliz Navidad. Nos vemos y recuerden suscribirse al canal de YouTube y a seguir al doctor Marco Antonio en la cuenta de Twitter. Muy amable. Muchas gracias.